Es que no tiene carátula la causa, o sea, no hay un delito que se le atribuya en particular. Sí, si hay la violación de la norma de cuarentena. Exactamente. El fiscal se cuidó, el fiscal González, que hoy fue protagonista de diversas maneras, con un día muy intenso vinculado con esta causa. Ya se lo adelantábamos que era inminente la imputación, pero no puso un delito específico que haya violado el presidente, sino normas sanitarias, y seguramente en el transcurrir de la causa lo irá imputando. ¿Qué pasó hoy? Bueno, primero, el abogado que tenía el presidente, que por ahora no ha sido formalizado como abogado, Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina, atacó durísimo al fiscal. Le dijo que era un coimero, dijo sobre el juez Casanelo, que es el que instruye, al menos por ahora, la causa, que le importaba un huevo. Esa fue la expresión que usó Dalbón respecto de lo que hacía. Y después de esto, Fernández manda una nota donde dice: yo soy el presidente, no necesito que ningún abogado me defienda, soy abogado y por lo tanto le ofrezco como resarcimiento a esta cuestión que el gobierno y Alberto Fernández y los suyos entienden fue simplemente un error y no un delito penal, le ofreció una donación de la mitad del sueldo. El sueldo del presidente hoy son 315.000 pesos, durante 4 meses la mitad, unos 600.000 pesos para el Instituto Garrahan. La cuestión es que cuando el fiscal, que ya tenía la imputación lista, recibió esta nota, dijo: no, dice, presidente, usted primero tiene que resolver si cometió un delito penal. Hay mucha discusión jurídica respecto a si corresponde o no la figura esta de una especie de probation, de multa y demás para cuando hay un funcionario público implicado, y más el funcionario público que firmó el decreto de necesidad de urgencia que impuso las restricciones sanitarias. Bueno, la cuestión es que el fiscal dice: bueno, tengo presente esto, pero ya lo veremos al tema en su momento, porque me parece que esta causa todavía sigue, y decidió imputar al presidente, sí, a su pareja y a los otros 9 asistentes. Sí, una precisión técnica, llamémosle, pero no deja de ser importante. Imputación no presupone una responsabilidad penal del presidente por parte de la justicia. La imputación significa que la justicia encuentra elementos suficientes como para abrir una investigación y determinar responsabilidades que pueda haber o no. Digo esto porque a veces parece fuerte la palabra imputaron, no es lo mismo que procesaron, por ejemplo, ¿sí? Que ya sí, ahí hay una determinación primaria de que hay elementos como en el procesamiento, claro, el juez y el fiscal entienden en la instrucción de la causa que hay elementos suficientes como para seguir adelante con la causa. Con el tema de la imputación, simplemente el juez considera que hay la presunción de un delito y le da al acusado la posibilidad de defenderse. Pero me parece que más allá de esta cuestión jurídica, la cuestión política es que el presidente está siendo imputado por un delito de una norma que él mismo sancionó, de una norma que él mismo alentó. Ayer mostrábamos el video cuando él decía que cometían delitos aquellos que infringían las normas sanitarias. Tiene un peso político distinto porque ha habido otros presidentes, Cristina, Macri y demás, que tuvieron imputaciones inclusive en el ejercicio de su cargo, pero eran de otras cuestiones. Me parece que la gravedad es que el presidente lo termina imputando por algo que él mismo, promovió y demás. Contempla una prisión de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Ese es el delito. Lo que pasa es que el delito no está especificado. Claro. O sea, se supone que es por el famoso 205 que está planteado en el Código Penal, pero como el fiscal González no lo especificó, se entiende que es eso. Simplemente habló de una violación a partir de una denuncia que recibió de normas sanitarias. Lo cierto es que el gobierno no puede todavía dar por clausurado el debate, ¿no? La propia ministra Bisotti, Santiago Cafiero, con el pedido de disculpas, con incluso alguna patinada en ese pedido de disculpas, decían: bueno, ya está, hay que dar vuelta a la página, vamos ahora al discurso de campaña, que es esto de volver a la vida que queremos, la normalidad está cerca, la pandemia, la salida de la pandemia está cerca, y bueno, no hay caso, ¿no? Se acercan las elecciones y el tema sigue dominando la agenda, por más que el gobierno, por decreto, así con un gran voluntarismo, diga: de esto ya no se habla. Sí, bueno, el escrito, vamos a asomarnos a lo primero, lo que presentó Alberto Fernández cuando dice que no necesita abogado. Dice, para Alberto Fernández, yo pido mi sobreseimiento, antes inclusive que se abriera la causa, dice: porque la conducta enrostrada no encuadra una figura jurídico-penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor que gozo.
pese a esto, pese a que dice, bueno, no me afecta, es un error, es la línea argumental que venía sosteniendo Alberto y el gobierno, sigue diciendo Alberto Fernández que asumir la total responsabilidad de lo ocurrido en la residencia de Olivos, porque hay que recordar que la primera reacción del presidente fue echarle la culpa a su pareja, a Fabiola Yáñez. Dice, debo aclarar sin perjuicio de que los hechos investigados han tomado inversión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita familiar, como diciendo, che, no me jodan por una cosa que hice en mi casa, que es justamente el problema que se quejaron todos los argentinos en esto, porque el remero que no lo dejaban remar, la señora que fue a tomar sola una plaza y le dijeron que volviera, los que persiguieron porque en la casa había más de 4 personas y demás. Y en otra de las puntualizaciones de la nota que presentó antes de la imputación, dice, bueno, dice, como yo creo, dice Fernández, que no hay un hecho, digamos, delictivo, dice, solicito que la presente denuncia sea subestimada y ofrece, esto que decíamos, la donación durante 4 meses de la mitad de su salario, de estos 315.000 pesos que cobra de bolsillo el presidente de la Nación. Obviamente que estos ingresos tienen que ver con que el presidente también tiene cubierto la mayoría de sus gastos, ¿no? A propósito de esa nueva contradicción, hemos visto el video en el que al principio de las normas de cuarentena el presidente decía que era un delito infringir las normas de la cuarentena, hablaba de la circulación vehicular a la gente que no era esencial, de las reuniones y demás. Circulación vehicular que también se dio en ese caso porque los que fueron a Olivos de algún modo tuvieron que ir no a Olivos. Bueno, a propósito de eso, hoy hay una columna muy interesante de Carlos Pañi en La Nación que resume. Sabíamos que el presidente contradecía al Alberto Fernández que no era presidente. O sea, el Alberto Fernández que no era presidente, que habló pestes de Cristina, cuando fue presidente dejó de hablar pestes de Cristina contradiciendo al anterior. No resistía ese archivo. Pero ahora, dice, se produjo una novedad. El presidente Fernández contradice al presidente Fernández. Porque hoy está contradiciendo lo que él dijo ya como presidente en marzo del año pasado. A ver el archivo, ¿cómo lo decía? Yo lo único que estoy pidiendo es que cumplan la ley. Y hay una ley que es un decreto de necesidad de urgencia que dice, quédate en tu casa porque no podés salir. Solo pueden salir los que están exceptuados, que son muy pocos. Si no tenés la excepción, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito. Atenete a las consecuencias. Yo creo que son muy pocos y creo que hoy son menos. Bueno, ahí está. Atenete a las consecuencias. Es un delito. Hoy, en el escrito que ha presentado ante la justicia, dice que no hay ningún delito en esa conducta. Claro, justamente lo que necesita Alberto Fernández es demostrar que él mismo no violó su propia norma, que cometió un desliz, un error, lo que veíamos recién dentro de la intimidad familiar, porque se le cae un argumento político fuerte. No es que lo encontraron, bueno, con una coima millonaria, ni se trata de un perjuicio a la administración pública, como se ha investigado tanto en la anterior gestión, como la gestión de Macri, como la de Cristina. Alberto Fernández, esta cuestión en la cual está siendo sometido por la justicia es el eje de buena parte de su gestión. Las normas sanitarias, la famosa la salud sobre la economía, la salud sobre todo, la obsesión que tenía un presidente por que se cumplieran esas normas y a poco de haberse dictado aquella norma hacía este tipo de cosas. Después saltaron un montón de cosas que la hizo muchas veces y demás, pero me parece que lo que la justicia ahora toma es esta foto que tiene un emblema que tiene un peso no solo jurídico, sino político muy grande. Por eso tiene tanta repercusión social, ¿no? De hecho, hay encuestas que marcan que el 95% de al menos de la muestra encuestada vio la foto y cuestiona esa foto porque en ese entonces era lo que queremos hacer todos los argentinos. Reunirnos más allá del círculo íntimo, ver familiares, viajar a ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, verse con amigos, festejar los cumpleaños, tantos cumpleaños que se pasaron en soledad o a través de Zoom. Bueno, eso que tanto todo queríamos hacer era lo que estaba haciendo el presidente y por eso es una cosa muy palpable, ¿no? Por ahí describimos otros delitos u otras cuestiones mucho más complejas, desde lo económico, lo financiero, lo jurídico, pero esto le toca a todo el mundo, porque todos pasaron una situación así. El daño así. moral que esto le inflige, independientemente si después le ponen el delito o no, el daño moral a la figura del presidente es enorme, a tal punto que, por ejemplo, en la campaña en la provincia de Buenos Aires, directamente no va a Alberto Fernández, la hacen, digamos, otros dirigentes políticos
más ligados a Cristina Fernández. Así es. Sí, sí, como plantea Laura, hay un impacto ya medido por las principales consultoras de que el tema trasvasa todo y que ha tenido, no un efecto devastador, pero que ha tenido, ha calado en sus votantes y fundamentalmente en la búsqueda de indeciso y demás le está perjudicando. Por eso la irrupción de Cristina en su momento para tratar de sacar el tema de la escena, ¿no? Una curiosidad política. En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a algunas mediciones, las que midieron el impacto electoral que podría llegar a tener, hasta ahora el principal beneficiado es Esper. Claro. Sí, sí. Claro. El que más votos más que Juntos por el Cambio. Sí, sí, Claro. el que proporcionalmente hablando, ¿no? El que más votos cosecha después del Lo que sí episodio. también está claro es que esta situación de la foto clausura definitivamente toda posibilidad de plantear nuevas restricciones o al menos restricciones severas, en serio, en tanto el avance de la variante Delta, todo está bien. bueno, supeditado a la vacuna. Bueno, el que era el abogado del presidente, hasta hoy, porque el presidente se presentó sin abogados, es escrito diciendo que él Por derecho. el abogado de sí mismo. Pero sí, por derecho propio. ahora, ante esta imputación, tiene que designar sí o sí Sí, abogado. sí, lo tiene que designar. O sea, Bueno. ya no se puede defender a sí mismo, o el Estado le designará un abogado de oficio. Dalbón decía. González puede hacer lo que quiera, pero sabe que es un coimero. Y sabe que yo lo sé. Entonces va a hacer lo que le corresponde. Si se atañe a la ley, sabe que el presidente es inocente de todo. Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar, porque nosotros no lo vamos a coordinar. ¿Está claro? Me importa un huevo que sea Casanelo. Me importa un huevo que sea quien sea. A mí los jueces me importan un huevo. Lo que me importa es la prueba. Lo que me importa es la inocencia de mi cliente. El juez que sea el que quiera. La verdad, a mí Casanelo ni me va ni me viene, no le conozco la cara. La verdad, me importa muy poco. No lo considero ni a favor ni en contra. No me interesa. Para mí, como autopista recontra podrido. Y dentro de la pudrición está Casanelo.